Cuando fui a recoger a mi esposa y a mi madre al aeropuerto, solo estaba mi madre. ¿Dónde está Bella?, pregunté, y mi madre simplemente me arrastró hacia el estacionamiento. Todavía está en Somali, Santa Catarina. Es una ciudad en México. Quería pasar un tiempo lejos de ti y de su trabajo. Pero mi esposa literalmente se sentaba en el suelo del baño mientras yo hacía mis necesidades porque quería pasar más tiempo juntos. ¿Por qué?, dije. Bueno, Michael, si tienes que saberlo, me interrumpió. Bella y yo encontramos este encantador retiro de terapia solo para mujeres. Finalmente está lidiando con ese trauma de la universidad del que nunca te habló. Esa noche, agarré mi laptop y busqué retiros para mujeres hasta que mis ojos ardieron por la luz azul. Nada. Y cuando le envié un mensaje a Bella, sus mensajes eran breves, casi formales. Estoy bien, Michael, te amo. Nunca había hablado así. Nunca me había llamado Michael. Rebusqué entre sus cosas buscando cualquier señal de dónde podría estar. Y cuando abrí su armario, se me heló la sangre. Casi todos los cajones estaban llenos, excepto el de sus tangas. Más de 100 tangas de Victoria's Secret, completamente vaciado. Mis manos temblaban cuando llamé a mi madre. ¿Qué pasa? ¿Por qué el cajón de ropa interior de mi esposa está vacío, mamá? Ella tartamudeó, claramente sin esperar que yo viera eso. Bueno, Michael, es un país caluroso. No quería contraer una ITU. Se llevó lo que necesitaba. ¿Se llevó 100 pares de ropa interior para prevenir una ITU? Mi voz se quebró. Basta de juegos. ¿Dónde demonios está mi esposa? Está eligiendo extender su estadía. Necesita este tiempo. Colgué y supe que algo estaba muy, muy mal. El viaje a la comisaría era de 10 minutos, pero lo hice en 5. El oficial era un hombre grande con una insignia de la bandera del orgullo gay, con los dedos manchados de glaseado de dona. Mientras le explicaba que mi esposa estaba desaparecida, el oficial bostezó. Señor, ¿su madre tiene mensajes de texto de su esposa? Sí, pero es una adulta tomando sus propias decisiones. No podemos investigar a alguien que se toma unas vacaciones. En cuestión de minutos, me encontré llamando a la puerta de mi madre, y ella salió con una sonrisa. Hola, estaba a punto de enviarte un mensaje. Bella me dijo que está dispuesta a llamarte hoy, pero solo si prometes mantener la calma. 20 minutos después, mi teléfono sonó con un número desconocido. La voz de Bella llenó mi oído, pero algo se sentía extraño. Hola, Michael, dijo, y se me revolvió el estómago. Nunca me llamaba Michael, siempre era Mike, o cariño, o amor. Estoy bien. Necesitas darme espacio. No sé por cuánto tiempo me iré. Solo confía en mí, porque el retiro está ayudando enormemente. Luego vino su risa, ese hermoso sonido del que me había enamorado. Pero llegó después de 2 segundos de silencio, como si alguien hubiera puesto play a una grabación de su voz. Bella, ¿qué cenamos la noche antes de que te fueras? Necesitaba escuchar algo que solo ella sabría. Hubo una pausa demasiado larga antes de que dijera, ahora mismo estoy enfocada en sanar. Cuando comencé a hacer preguntas a quemarropa, mi madre me arrebató el teléfono con tanta violencia que me tambaleé hacia atrás. Devuélveme el teléfono. Me lancé hacia adelante, pero ella se apartó de un tirón. Y fue entonces cuando lo vi. Un brazalete Cartier en su muñeca, donde solía estar su vieja pulsera plateada. Mis ojos viajaron hasta sus zapatos, Louis Vuitton. Mi madre, que recortaba cupones, ahora llevaba zapatos que costaban más que la cuota de nuestra hipoteca. Prácticamente me echó de su casa, pero no fui a la mía. Los padres de Bella vivían a 40 minutos de distancia, y siempre habían sido como segundos padres para mí. Pero cuando llegué a su casa, había un Rolls Royce en la entrada donde solía estar su viejo Hyundai. Su madre abrió la puerta con diamantes que nunca había visto. «Michael, qué sorpresa». Su sonrisa era demasiado brillante, demasiado forzada. «¿Dónde está Bella? ¿Han sabido algo de ella?» La empujé y entré en la casa. Muebles nuevos, televisor nuevo, todo mejorado. Su padre estaba sentado en un sillón reclinable de cuero que probablemente costaba más que mi coche. No me miraba a los ojos. «Su hija está desaparecida y ustedes están aquí sentados en el lujo». Mi voz se quebró. «No está desaparecida.
dijo su madre en voz baja. ¿Lo sabían? ¿Sabían lo que le pasó? Su padre finalmente levantó la vista, con lágrimas en los ojos. No es así. Están cuidando de ella. Tiene una nueva vida ahora. ¿Dónde está? Intercambiaron una mirada. No podemos decírtelo. Fue parte del acuerdo. Salí de allí a trompicones con la visión borrosa. Conduje de vuelta a casa de mi madre, estacionando calle abajo, y acampé en mi coche. Tan pronto como ella se fue a la mañana siguiente, usé la llave de repuesto que escondía debajo de la roca para colarme. Algo me dijo que revisara su armario. La alfombra estaba llena de bolsos, Chanel, Hermès, bolsos con etiquetas todavía puestas que valían más que mi coche. Encontré recibos de joyas que sumaban más que su ingreso anual. Estaba en medio de fotografiar todo cuando escuché que la puerta del garaje se abría. La puerta principal se cerró de golpe y me congelé. Mi madre estaba en el umbral, con la cara blanca. ¿Dónde está Bella? Estaba prácticamente gritando. Su rostro se desmoronó por un segundo. Michael, no lo entiendes. Era la única manera. ¿La única manera de qué? ¿Dónde está mi esposa? Abrió la boca. Las lágrimas comenzaron a caer. Michael, por favor, no te enfades. Su cara pasó de blanca a roja. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras seguía repitiendo esas mismas palabras como si fueran a hacer que algo de esto estuviera bien. No podía sentir nada excepto un enfoque frío y agudo que cortaba cualquier otra emoción. Me agarró del brazo, pero yo me aparté. Le dije que tenía una oportunidad para contarme todo ahora mismo o iría al FBI, a la policía estatal, a toda autoridad que pudiera encontrar. Eso la destrozó. Se desplomó en el suelo allí mismo, en el pasillo, sollozando tan fuerte que todo su cuerpo temblaba. Las palabras salieron entrecortadas. Bella no estaba en México. Nunca lo estuvo. Mi madre había ayudado a organizar que Bella fuera a algún lugar por una oportunidad. Algo que ayudaría a todos financieramente. Sentí que se me caía el estómago. Hace 3 meses, una mujer se acercó a mi madre en su salón de belleza. La mujer estaba bien vestida, era profesional y tenía una propuesta sobre retiros exclusivos de bienestar para mujeres. Dijo que pagaban tarifas por recomendación por traer a las candidatas adecuadas. Las tarifas eran enormes, como nada que mi madre hubiera visto antes. La mujer le mostró extractos bancarios de otras madres que habían participado, páginas de depósitos que parecían imposibles. Mi madre siguió hablando más rápido, tratando de explicar lo legítimo que parecía todo. La mujer dijo que era completamente voluntario, que las mujeres eran mimadas y bien cuidadas, viviendo en el lujo mientras trabajaban como acompañantes de bienestar para clientes adinerados. Elegían extender sus estadías porque el estilo de vida era increíble. Mi madre se convenció a sí misma de que era real porque necesitaba dinero desesperadamente después de algunas malas inversiones de las que nunca me habló. Me sentí enfermo escuchando esto. Cada palabra lo empeoraba. Cuando exigí saber dónde estaba realmente Bella, mi madre dijo que no sabía la ubicación exacta. Todo se organizó a través de mensajes cifrados y la mujer que la reclutó. Sacó su teléfono con manos temblorosas y me mostró un contacto etiquetado como coordinadora de bienestar. Me desplacé por los mensajes. Todos eran vagos, solo confirmaban fechas y pagos. Nada específico sobre ubicaciones o lo que Bella estaría haciendo realmente. Mis manos también temblaban mientras sacaba mi propio teléfono. Abrí la aplicación de grabadora de voz y la sostuve donde mi madre pudiera verla. Le pregunté directa y claramente cuánto dinero recibió por enviar a mi esposa a un lugar desconocido. Se quedó mirando el teléfono, luego a mí, y vi cómo su cara cambiaba al darse cuenta de cómo sonaba esto en voz alta. $15,000 por adelantado. Prometieron más después, bonificaciones por cada mes que Bella se quedara. Mi madre comenzó a llorar de nuevo, diciendo que pensó que era legítimo, que Bella había aceptado todo. Insistió en que Bella firmó papeles, que todo era oficial y legal. La interrumpí. Bella nunca aceptaría algo así sin decírmelo, a menos que la presionaran o le mintieran. La cara de mi madre me dijo que ella había tenido ese mismo pensamiento antes, pero lo había apartado porque el dinero era demasiado bueno. No podía quedarme allí ni un segundo más.
Agarré las fotos que había tomado de los bolsos de diseñador y los recibos y salí mientras mi madre me llamaba. Mi coche seguía encendido en su entrada. Entré y empecé a conducir. Sin un destino real, solo lejos de allí. Todo mi cuerpo temblaba. Saqué mi teléfono y busqué línea directa de trata de personas. El primer resultado tenía un número. Llamé mientras intentaba mantener el coche firme en la carretera. Todo salía de golpe. Las palabras se atropellaban mientras explicaba la desaparición de Bella. La falsa historia del retiro. La confesión de mi madre. Los $15,000. Los artículos de lujo que aparecían en casa de todos. Una voz de mujer se escuchó tranquila y firme. Dijo que su nombre era Mayalery Witt y me pidió que bajara la velocidad y comenzara desde el principio. Intenté organizar mis pensamientos. Hizo preguntas específicas sobre la línea de tiempo, cuándo se fue Bella, cuándo se cambió el dinero, si Bella tenía alguna forma de comunicarse libremente. Le conté sobre la extraña llamada telefónica, cómo Bella me llamó Michael en lugar de Mike, cómo su risa sonó grabada. Mallory se quedó en silencio por un momento después de que terminé. Luego explicó que lo que estaba describiendo podría ser trata laboral, trata sexual o control coercitivo, dependiendo de lo que se le dijo a Bella y lo que realmente le estaba sucediendo. Los bienes de lujo que iban a los miembros de la familia eran señales clásicas. Era un esquema que utilizaba incentivos financieros para asegurarse de que todos se mantuvieran en silencio. Las familias se involucraban en mantener el secreto porque ya habían tomado el dinero y lo habían gastado en cosas que no podían devolver. Sentí que no podía respirar. Mallory siguió hablando, su voz firme y profesional. Dijo que lo más importante en este momento era que necesitaba documentar todo sin confrontar a nadie más todavía. Si se trataba de una operación organizada, podrían mover a Bella o cortar toda comunicación si se sentían amenazados. Tenía que pensar estratégicamente en lugar de emocionalmente, aunque cada parte de mí quería conducir hasta donde estuviera Bella y derribar la puerta. La voz de Mallory cortó mi pánico y me dijo que me detuviera en un lugar seguro, porque teníamos que hacer un plan ahora mismo. Encontré un estacionamiento de gasolinera y puse el coche en parking mientras mis manos temblaban en el volante. Me explicó que confrontar a alguien más o aparecer en ubicaciones aleatorias podría hacer que quien tuviera a Bella la moviera o cortara todo contacto por completo. Necesitaba documentar todo lo que había encontrado sin que nadie supiera lo que estaba haciendo. Me guió para configurar una carpeta en mi teléfono donde pudiera mantener toda la evidencia organizada y me dijo que hiciera una copia de seguridad de todo en una cuenta en la nube a la que no pudieran acceder. Sentía que mi cerebro se movía a través del barro, pero me obligué a concentrarme en sus instrucciones en lugar del miedo que me carcomía el estómago. Mallory dijo que necesitaba presentar un informe a la policía estatal en lugar de volver a la policía local porque tenían muchos más recursos para casos que cruzaban fronteras estatales. Me dio un número directo para una unidad de detectives que manejaba casos de tráfico y coerción. Lo anoté en una servilleta de mi guantera porque mi teléfono estaba casi muerto. Me hizo prometer que no volvería a confrontar a mi madre ni a los padres de Bella hasta que las fuerzas del orden estuvieran involucradas porque ya les había dado una pista de que estaba investigando las cosas. Después de colgar, me senté en ese estacionamiento durante 20 minutos, solo mirando la servilleta con el número de teléfono. Conduje a casa cuando el sol comenzaba a ponerse y mi apartamento se sentía extraño y vacío sin las cosas de Bella por todas partes. Conecté mi teléfono y abrí mi laptop y comencé a revisar todo lo que tenía. Las fotos de los bolsos de diseñador y los recibos de mi madre ocuparon una carpeta completa. Tenía capturas de pantalla de cada mensaje de texto extraño que Bella envió que no sonaba a ella. Había grabado mi conversación con mi madre en mi teléfono cuando admitió los $15,000. Tenía grabaciones de los padres de Bella hablando sobre el acuerdo y diciendo que ella tenía una nueva vida ahora. Abrí un documento y comencé a escribir todo lo que sucedió desde que recogí a mi madre en el aeropuerto. El cajón de tangas vacío, el brazalete Cartier, el Rolls Royce en la entrada, la cara de mi madre cuando encontré los bolsos. Cada detalle fue a la línea de tiempo con fechas y horas lo más cerca que pude recordar. Me ardían los ojos por mirar la pantalla, pero seguí porque Mallory dijo que la documentación era lo más importante en este momento.
Alrededor de la medianoche, tenía todo organizado en carpetas con etiquetas y copias de seguridad guardadas en 3 lugares diferentes. Apenas dormí, y cuando mi alarma sonó a las 7:00, agarré la servilleta con el número del detective y llamé antes de poder pensarlo demasiado. El teléfono sonó 4 veces antes de que alguien lo contestara y dijera que era la unidad de investigación criminal de la policía estatal. Pregunté por la unidad de detectives que manejaba casos de trata y me transfirieron 2 veces. Finalmente una voz de hombre se conectó y dijo que su nombre era el detective Yang. Comencé a explicar sobre Bella y el falso retiro y el dinero que iba a nuestras familias. No me interrumpió ni una vez. Hizo preguntas sobre la línea de tiempo y las cantidades financieras y si tenía alguna documentación. Le conté sobre toda la evidencia que había organizado y dijo que los pagos a los miembros de la familia combinados con la comunicación controlada eran banderas rojas serias. Dijo que quería abrir un expediente del caso y me pidió que enviara por correo electrónico todo lo que tenía a una dirección segura que me dio. Mis manos temblaban de nuevo, pero esta vez se sintió diferente porque alguien estaba realmente escuchando y tomándolo en serio. Después de enviar el correo electrónico al detective Yang, volví a mi laptop y abrí nuestra cuenta de almacenamiento compartido en la nube. Bella y yo la usábamos para documentos fiscales y fotos, pero nunca había revisado realmente todas las carpetas. Hice clic en archivos aleatorios hasta que encontré algo llamado Formulario de Admisión de Bienestar, en una carpeta que no reconocí. El PDF tenía un logotipo genérico en la parte superior que parecía provenir de un sitio web de plantillas. La primera página hacía preguntas normales sobre historial de salud, alergias y medicamentos, pero la segunda página preguntaba sobre el estado de la relación y si tenía alguna deuda u obligación financiera. Había preguntas sobre mi sistema de apoyo y si alguien notaría si me ausentaba por un periodo prolongado. Todo se sintió mal de una manera que no podía explicar del todo, pero me revolvió el estómago. La última sección del formulario era sobre confidencialidad y decía que los participantes aceptaban no compartir detalles sobre la ubicación del retiro u otros asistentes con nadie fuera del programa. Estaba escrito en ese lenguaje legal que suena oficial y te hace sentir que te meterías en problemas por romper las reglas. Todo parecía diseñado para aislar a las personas de sus vidas normales y hacerles sentir que no podían decirle a nadie lo que realmente estaba sucediendo. Guardé copias del formulario en mi carpeta de evidencia y se lo envié al detective Yang de inmediato. Saqué nuestras cuentas bancarias en mi laptop y comencé a revisar las transacciones más cuidadosamente que nunca. 2 días antes de que Bella se fuera de viaje, hubo un retiro de efectivo de $3,000 de nuestra cuenta de ahorros. Ella nunca mencionó sacar tanto dinero y generalmente hablábamos de cualquier cosa de más de unos pocos cientos. Me desplacé más y descubrí que había pagado el saldo completo de su tarjeta de crédito el mismo día. Siempre manteníamos un pequeño saldo en esa tarjeta porque la tasa de interés era baja y ayudaba a nuestro puntaje crediticio. Pagarlo por completo justo antes de irse no tenía sentido a menos que alguien se lo dijera. Volví a llamar a Mallory y le conté sobre el retiro de efectivo y el pago de la tarjeta de crédito. Se quedó en silencio por un segundo antes de decir que esas eran tácticas comunes en situaciones coercitivas. A veces, las personas que dirigen estas operaciones les decían a las mujeres que necesitaban llegar sin deudas o que estarían ganando dinero que requería comenzar con un historial financiero limpio. Esto creaba una presión psicológica donde la persona sentía que ya había invertido demasiado para echarse atrás. Los 3,000 en efectivo probablemente fueron a quien estaba dirigiendo las cosas como una especie de cuota de entrada o depósito. Sentí el pecho oprimido al darme cuenta de que Bella había sido manipulada para prepararse para esto sin siquiera saber a qué se estaba apuntando realmente. Mallory dijo que podía conectarme con alguien que podría ayudar más directamente con el lado legal de las cosas. Me dio el nombre de una fiscal asistente de distrito llamada Judith Chandler, que trabajaba en casos que involucraban fraude y coerción. Mallory dijo que Judith era muy buena rastreando crímenes financieros y podía solicitar citaciones judiciales para registros bancarios para seguir el rastro del dinero. Anoté el número de Judith y llamé a su oficina de inmediato. La persona que contestó dijo que Judith estaba en la corte, pero que me devolvería la llamada en unas horas.
Dejé mi número y un mensaje diciendo que Mayaleri de la línea directa de trata me había remitido sobre un caso que involucraba posible coerción y fraude. Mientras esperaba que Judith me devolviera la llamada, me di cuenta de que necesitaba más ayuda que solo la policía. El sistema legal se movía lento y necesitaba a alguien que pudiera rastrear de dónde venía todo este dinero ahora mismo. Busqué en línea investigadores privados que se especializaran en crímenes financieros y encontré a un tipo llamado Fletcher González que tenía buenas críticas y experiencia con casos de fraude. Llamé a su oficina y le expliqué la situación básica sobre la desaparición de mi esposa y los artículos de lujo que aparecían en las casas de los miembros de la familia. Fletcher dijo que podía rastrear las compras hasta quien las financió mucho más rápido que esperar a que las citaciones pasaran por el sistema judicial. Su tarifa era de $200 por hora, lo que me hizo estremecer, pero ya no me importaba el dinero. Le di la información de mi tarjeta de crédito y le envié copias de todos los recibos y fotos que tenía de los artículos de diseñador. Dijo que comenzaría a trabajar en ello de inmediato y que tendría información preliminar dentro de 48 horas. Fletcher me llamó a la tarde siguiente y dijo que había comenzado con las boutiques donde mi madre compró todas las cosas de diseñador. Les mostró fotos de los recibos que había tomado y sacaron sus imágenes de seguridad de esas fechas. La gerente de la tienda Chanel le permitió ver las grabaciones en su oficina trasera y vio a mi madre entrar con una mujer que parecía tener unos 40 años. Bien vestida, cabello rubio recogido en un estilo profesional. Pasaron unos 20 minutos mirando bolsos, y la mujer rubia pagó todo con una tarjeta de crédito corporativa, ni siquiera mirando el total. Fletcher dijo que la mujer acompañó a mi madre a una SUV negra con ventanas polarizadas en el estacionamiento y se fueron juntas. Obtuvo tomas claras de la matrícula de la SUV y el rostro de la mujer desde 3 ángulos de cámara diferentes. El mismo patrón apareció en la joyería y en la boutique de zapatos. Misma mujer, misma SUV negra, misma tarjeta corporativa pagando por todo mientras mi madre solo miraba. 2 días después, Fletcher volvió a llamar con una actualización que me revolvió el estómago. Había rastreado la tarjeta de crédito corporativa hasta una empresa fantasma registrada en Delaware llamada Holistic Wellness Solutions LLC. Cuando buscó la compañía en línea, no encontró básicamente nada, excepto un sitio web súper básico con fotos de archivo de mujeres haciendo yoga y recibiendo tratamientos de spa. La sección de servicios tenía descripciones vagas sobre retiros de bienestar y consultoría de estilo de vida, pero no había ubicaciones reales o información de contacto más allá de una dirección de correo electrónico genérica. La compañía había sido registrada hace 3 años y tenía registros públicos mínimos. Fletcher dijo que esta era una gran bandera roja porque las compañías de bienestar legítimas querían publicidad y presencia en línea, pero esta parecía diseñada para permanecer invisible. Me reuní con Judith en su oficina en el centro y le traje toda la evidencia que Fletcher había reunido. Ella esparció las fotos y documentos sobre su escritorio y asintió como si ya hubiera visto exactamente esta configuración antes. Explicó que las empresas fantasma eran súper comunes en este tipo de operaciones porque creaban distancia legal entre las personas que realmente dirigían las cosas y lo que estaba sucediendo en el terreno. La empresa fantasma podía alquilar propiedades, contratar personal y mover dinero mientras los verdaderos organizadores permanecían ocultos detrás de capas de papeleo. Judith dijo que había trabajado en casos en los que estos frentes operaron durante 5 o 6 años, antes de que la policía finalmente los cerrara porque eran muy buenos para parecer legítimos en el papel. Sacó casos similares en su computadora y me mostró cómo coincidían los patrones. Compañías de bienestar falsas, pagos de referencia a miembros de la familia, comunicación controlada con las víctimas. Mi caso no era único, y eso de alguna manera lo empeoraba. Judith dijo que podía usar la evidencia de Fletcher para solicitar citaciones judiciales aceleradas para los registros bancarios de mi madre y cualquier documentación relacionada con Holistic Wellness Solutions. Me advirtió que el proceso legal generalmente tomaba semanas o meses, pero nos estábamos moviendo más rápido de lo normal debido a los claros indicadores de trata: coerción financiera, reclutamiento familiar, comunicación controlada.
Todas estas eran señales del libro de texto de que algo depredador estaba sucediendo. Necesitaba que fuera paciente mientras las citaciones pasaban por los canales adecuados, porque si estropeábamos el proceso legal ahora, todo el caso podría desmoronarse más tarde. Le dije que entendía, pero la paciencia se sentía imposible cuando Bella estaba por ahí en algún lugar, siendo referida como un sujeto en los mensajes de texto de alguien. Esa noche, llamé a Fletcher y le pregunté si me ayudaría a registrar la casa de mi madre más cuidadosamente mientras ella estaba en el trabajo. Sabía que ya habíamos encontrado los recibos y los bolsos, pero algo me decía que había más escondido en alguna parte. Fletcher estuvo de acuerdo, y nos reunimos en su casa a la mañana siguiente después de que la vi irse a su turno en el salón. Revisamos todo lenta y metódicamente esta vez. Fletcher revisó dentro de las tapas de los libros y debajo de los muebles mientras yo revisaba su dormitorio. Abrí su armario y comencé a revisar los bolsillos de las chaquetas y las cajas de zapatos. En la esquina trasera detrás de sus abrigos de invierno, encontré una carpeta encajada entre dos cajas de almacenamiento. Dentro había correos electrónicos impresos que discutían la compensación por referencia y las expectativas de la línea de tiempo. Había un contrato con el membrete de Holistic Wellness Solutions sobre estructuras de pago por referencias exitosas. Y escondido en la parte posterior de la carpeta, había un teléfono desechable barato que nunca había visto antes. Encendí el teléfono desechable y mis manos comenzaron a temblar mientras me desplazaba por los mensajes de texto. Todos eran sobre cómo organizar reuniones y confirmar pagos, pero luego encontré mensajes específicamente sobre Bella. Uno de hace 3 semanas decía que la integración inicial fue sin problemas. Otro de hace 2 semanas confirmaba que se había procesado el primer pago. El más reciente de hace 4 días me hizo sentir náuseas. Decía, el sujeto es compatible y se está adaptando bien a la estructura del programa. A mi esposa la llamaban un sujeto como si fuera parte de un experimento, como si no fuera una persona con un nombre y una vida y un marido que la amaba. Tuve que dejar el teléfono porque mi visión se estaba nublando. Fletcher puso su mano en mi hombro y me dijo que respirara. Sacó su cámara y comenzó a fotografiar todo. La carpeta, cada página de los correos electrónicos y el contrato, cada mensaje de texto en el teléfono desechable. Tomó fotos del registro de llamadas del teléfono y la lista de contactos. Se aseguró de capturar todo desde múltiples ángulos con iluminación clara. Cuando terminó, volvió a poner cuidadosamente todo exactamente como lo habíamos encontrado. Carpeta en el mismo lugar detrás de los abrigos. Teléfono desechable guardado en la misma posición. Explicó que teníamos que dejar que la policía se encargara de la incautación real de esta evidencia para que fuera admisible en la corte. Si lo tomábamos nosotros mismos, o alterábamos demasiado la escena, un abogado defensor podría argumentar que fue manipulado o plantado. Odié dejarlo allí, pero lo entendí. Llamé a mi madre desde mi coche antes de que incluso saliéramos de su vecindario. Ella contestó alegremente preguntando qué pasaba, y la interrumpí de inmediato. Le dije que sabía sobre el teléfono desechable y la carpeta en su armario. Sabía sobre el contrato con Holistic Wellness Solutions y los mensajes de texto que llamaban a Bella un sujeto. Se quedó completamente en silencio durante unos 10 segundos. Luego comenzó a llorar y a decir que podía explicarlo. Le dije que necesitaba decidir ahora mismo si iba a cooperar con la investigación o enfrentarse a cargos como cómplice de lo que le estaba sucediendo a Bella. Mi voz sonaba fría y apenas la reconocí. Siguió llorando y diciendo que nunca quiso que las cosas fueran de esta manera. Le dije que Judith Chandler quería reunirse con ella y que tenía que llevar la carpeta y el teléfono desechable. Después de una larga pausa, ella aceptó. La reunión tuvo lugar 2 días después en la oficina de Judith. Mi madre apareció con un aspecto de no haber dormido, con los ojos rojos e hinchados. Ella puso la carpeta y el teléfono desechable sobre el escritorio de Judith sin que se lo pidieran. Judith grabó todo mientras mi madre comenzaba a hablar. Admitió que una mujer llamada Caroline se le había acercado en el salón hace unos 4 meses. Caroline dijo que trabajaba para una compañía que dirigía retiros exclusivos de bienestar para mujeres y que pagaban tarifas por recomendación por traer a las candidatas adecuadas.
Mi madre dijo que Caroline preguntó específicamente por Bella después de ver fotos en el teléfono de mi madre. Caroline dijo que Bella sería perfecta como acompañante de bienestar para clientes adinerados en retiros de lujo. El pago se describió como increíble y se suponía que el trabajo era solo un rol de tipo entrenadora de estilo de vida y asistente de spa. Mi madre recibió $15,000 por adelantado, con promesas de más dinero a medida que Bella permaneciera más tiempo en el programa. Mi madre siguió insistiendo en que pensó que era un trabajo de hospitalidad real. Dijo que Caroline le mostró folletos y testimonios de otras mujeres que habían trabajado como acompañantes de bienestar. Caroline explicó que el secreto era necesario porque los clientes eran celebridades y personas ricas que valoraban su privacidad. Mi madre se convenció a sí misma de que era una oportunidad legítima porque habíamos estado luchando financieramente y ella quería ayudar. Judith escuchó todo y tomó notas. Luego señaló que los pagos enormes, el teléfono desechable, la empresa fantasma y la comunicación controlada deberían haber sido señales de advertencia obvias de que algo andaba muy mal. Los trabajos legítimos no requerían ese nivel de secreto ni pagaban esa cantidad de dinero por referencias. Mi madre comenzó a llorar de nuevo y dijo que ahora se daba cuenta de eso, pero para cuando entendió lo que realmente estaba sucediendo, Bella ya se había ido y el dinero ya se había gastado. Judith se inclinó sobre su escritorio y miró fijamente a mi madre. Explicó que había dos caminos a seguir en ese momento. Mi madre podía cooperar plenamente con la investigación, proporcionar cada detalle que supiera, testificar si era necesario y potencialmente evitar la cárcel con libertad condicional y restitución, o podía negarse a ayudar, y Judith presentaría cargos por conspiración para cometer trata de personas y fraude, lo que conllevaba penas de prisión graves. Las manos de mi madre temblaron mientras tomaba un pañuelo. Preguntó cuánto tiempo tenía para decidir. Y Judith dijo que necesitaba una respuesta ahora mismo, en este minuto, porque cada hora que pasaba era otra hora que Bella permanecía en esa situación. Mi madre asintió y dijo que cooperaría, que les contaría todo. Judith sacó un formulario de declaración formal y comenzó a escribir todo lo que mi madre dijo. Todo el proceso tomó casi 2 horas. Mi madre describió a la mujer llamada Caroline en detalle, el salón donde se conocieron, las promesas exactas hechas sobre el puesto de acompañante de bienestar. Proporcionó los números de teléfono, direcciones de correo electrónico e información de la cuenta bancaria de cada pago que recibió. Cuando Judith preguntó si mi madre tenía alguna idea de dónde estaba Bella realmente, mi madre negó con la cabeza y comenzó a llorar de nuevo. Dijo que Caroline nunca le dijo la ubicación, solo que era doméstica, y que Bella estaba segura y feliz. Fletcher me llamó a la mañana siguiente mientras yo miraba mi café, incapaz de beberlo. Dijo que había estado revisando la declaración de mi madre toda la noche y encontró algo importante. La empresa fantasma, Holistic Wellness Solutions, tenía un patrón de alquilar propiedades a corto plazo en varios estados. Sí. Las comercializaban como experiencias inmersivas de bienestar para pequeños grupos de mujeres. Fletcher encontró registros de propiedades y acuerdos de alquiler que coincidían con los detalles de registro de la empresa. Una propiedad se destacó porque estaba actualmente activa a unas 2 horas de distancia en una zona rural fuera de la ciudad. El contrato de arrendamiento estaba bajo el mismo nombre de la empresa fantasma y había sido alquilado por 6 meses seguidos, lo cual era inusual para un retiro de bienestar a corto plazo. Le dije a Fletcher que me subiría a mi coche ahora mismo para conducir hasta allí. Me dijo que esperara, que primero teníamos que hablar con Judith, pero yo ya estaba agarrando mis llaves. Entonces Mallory llamó como si de alguna manera supiera lo que estaba planeando. Dijo que ir a esa propiedad solo era lo peor que podía hacer. Si se trataba de una operación organizada como sospechábamos, aparecer los alertaría de que alguien estaba investigando. Podrían mover a Bella a otro lugar, un lugar que nunca encontraríamos, o podrían lastimarla si pensaban que de alguna manera me había avisado. Quería gritar que no podía simplemente quedarme sentado sabiendo que Bella podría estar a 2 horas de distancia, pero la voz de Mallory se mantuvo tranquila y firme. Dijo que necesitábamos profesionales que supieran cómo manejar estas situaciones, que tuvieran los recursos y el entrenamiento para intervenir de manera segura. Judith estuvo de acuerdo con Mallory cuando la llamé a continuación.
Dijo que la policía local no tendría la jurisdicción o los recursos para este tipo de caso, especialmente si cruzaba fronteras estatales como sospechaba Fletcher. En cambio, conocía a alguien en las investigaciones de seguridad nacional, HSI, que se especializaba en operaciones de fraude organizado y trata. Su nombre era Zachary Wu, y había manejado casos que involucraban redes que movían mujeres bajo falsas pretensiones. Judith lo llamó mientras yo estaba sentado en su oficina, mi pierna rebotando tan fuerte que la silla chirriaba. El agente Wu llegó 3 horas después con una carpeta de archivos y una laptop. Era más joven de lo que esperaba, tal vez de unos 30 años, con gafas y una forma de hablar tranquila que de alguna manera me hizo sentir que realmente entendía la urgencia. Revisó cada pieza de evidencia que teníamos, las fotos de artículos de lujo, los recibos, la investigación de propiedades de Fletcher, la declaración de mi madre, los extraños mensajes de texto de Bella. Hizo preguntas que demostraron que estaba pensando en esto como un panorama más amplio, no solo sobre Bella, sino sobre cuántas otras mujeres podrían estar involucradas. Después de 2 horas de revisión, dijo que nuestro caso tenía múltiples indicadores de una operación más grande. Las empresas fantasma, la estrategia de reclutamiento familiar, la comunicación controlada, las propiedades en múltiples estados. Esto no era solo alguien que se aprovechaba de Bella. Esto era una red, probablemente con varias personas dirigiéndola, probablemente con más víctimas además de mi esposa. El agente Wu explicó que su equipo necesitaría tiempo para construir un caso sólido antes de tomar medidas. Tenían que coordinarse con otras agencias, obtener órdenes judiciales, establecer vigilancia y documentar todo cuidadosamente para que la acusación se mantuviera. Pregunté cuánto tiempo llevaría eso y dijo que al menos una semana, tal vez 2. Sentí que se me apretaba el pecho porque cada día que Bella pasaba allí era otro día de lo que fuera que le estuvieran haciendo. Pero Wu dijo que si se movían demasiado rápido y la operación se asustaba, todos los involucrados se dispersarían y podríamos no encontrar nunca a Bella o a cualquiera de las otras mujeres. Me prometió que se moverían tan rápido como fuera posible mientras lo hacían bien. Tuve que confiar en él porque no tenía otra opción. La semana siguiente fue la más larga de mi vida. El equipo del agente Wu estableció vigilancia en la propiedad que Fletcher había encontrado. No se me permitió estar cerca, lo cual tenía sentido, pero también me hacía sentir inútil. Wu me llamaba cada 2 días con actualizaciones. Su equipo observaba la propiedad desde la distancia usando cámaras de largo alcance y otros equipos que no entendía del todo. Vieron a mujeres que iban y venían, pero siempre con miembros del personal presentes. Las mujeres nunca salían solas, nunca iban a ningún lado sin que alguien las acompañara. Vestían ropa deportiva a juego que parecía cara, como si estuvieran en algún tipo de spa de lujo. La propiedad en sí era una casa grande con piscina y jardines paisajísticos rodeados de vallas de privacidad. Desde el exterior, se veía exactamente como lo que afirmaba ser, un retiro de bienestar exclusivo. Pero el movimiento controlado de las mujeres, la supervisión constante, la falta de cualquier actividad independiente, todo apuntaba a algo mucho más oscuro bajo la superficie. El agente Wu me pidió que fuera a su oficina para mirar las fotos de vigilancia. Las extendió sobre una mesa de conferencias, docenas de imágenes tomadas desde varios ángulos y distancias. Me preguntó si podía identificar a Bella en alguna de ellas. Me incliné sobre la mesa, estudiando cada foto cuidadosamente, mi corazón latiendo con fuerza. Todas las mujeres vestían ropa similar, con el pelo recogido en coletas o moños. Las imágenes fueron tomadas lo suficientemente lejos como para que los rasgos faciales no fueran claros. Señalé a una mujer que tenía la altura y la complexión de Bella. La forma en que se movía en la foto, cierta inclinación de su cabeza, me resultaba familiar, pero no podía estar seguro. La resolución no era lo suficientemente buena, y no había visto a Bella en semanas. Le dije a Wu que pensaba que podría ser ella, pero no podía jurarlo. Él asintió y dijo que estaba bien, que estaban construyendo el caso sobre evidencia más allá de la simple identificación. Pero no saber con certeza si esa era mi esposa en esas fotos me revolvió el estómago. Judith llamó con una actualización sobre la investigación financiera.
Los registros bancarios citados de mi madre y los padres de Bella habían llegado, y lo que revelaron era más grande de lo que cualquiera de nosotros esperaba. Los pagos no provenían de una sola fuente. Múltiples empresas fantasma habían realizado depósitos en sus cuentas, todo dentro del mismo plazo. Fletcher rastreó esas compañías y descubrió que todas estaban controladas por el mismo pequeño grupo de personas a través de una red de LLC registradas en diferentes estados. La operación era sofisticada, diseñada para ocultar el rastro del dinero y dificultar la conexión de todo con las personas que realmente la dirigían. Los registros financieros mostraban que esta red había estado operando durante al menos 3 años, con pagos a docenas de personas diferentes que probablemente habían recomendado a otras mujeres al igual que mi madre había recomendado a Bella. Judith dijo que el alcance de la operación significaba que esto era mucho más grande que solo mi esposa. Podría haber docenas de víctimas, tal vez más. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto del número de Bella. Lo agarré tan rápido que casi se me cae. El mensaje decía que estaba muy bien y que me llamaría pronto, que me extrañaba y me quería. Pero el tono era incorrecto de nuevo, demasiado formal, demasiado cuidadoso. No sonaba a Bella en absoluto. Contesté preguntándole qué apodo tenía para mí cuando empezamos a salir. Algo que solo ella sabría. La respuesta llegó 10 minutos después, evitando por completo mi pregunta. Decía que estaba enfocada en su viaje de bienestar en ese momento y que me explicaría todo cuando llamara. Me quedé mirando mi teléfono, con las manos temblando. Esto confirmó lo que ya sabía, pero no quería creer. Alguien más estaba controlando su comunicación, entrenando sus respuestas, asegurándose de que dijera las cosas correctas para evitar que yo presionara demasiado. Llamé a Mallory y le conté sobre el intercambio de mensajes de texto. Ella dijo que esto era realmente útil porque nos daba la oportunidad de enviar mensajes que podrían ayudar a Bella sin revelar lo que sabíamos. Mallory me ayudó a redactar una respuesta que sonaba de apoyo y no amenazante, pero que le daba a Bella una apertura para indicar si necesitaba ayuda. Le envié un mensaje de texto diciendo que la amaba y que estaba aquí cuando estuviera lista para volver a casa sin presión ni juicio. Dije que solo quería que estuviera segura y feliz y que podía decirme cualquier cosa. Mallory dijo que si Bella tenía algún control sobre sus respuestas, podría encontrar una manera de deslizar una señal o pista, o si estaba siendo monitoreada, el mensaje al menos le haría saber que no estaba enojado o abandonándola. De cualquier manera, mantuvo la línea de comunicación abierta, sin alertar a quien estuviera controlando su teléfono de que estábamos construyendo un caso contra ellos. A la mañana siguiente, el agente Wu llamó con noticias que me hicieron temblar las manos. Su equipo había estado vigilando la propiedad y notó una mayor actividad. Rastrearon entregas de alimentos de alta gama, ropa de cama adicional y equipos de salón que estaban siendo introducidos. Cuando revisaron las redes sociales y las aplicaciones de mensajería cifrada, encontraron referencias a un fin de semana de bienestar que comenzaba en 3 días. Varias mujeres nuevas estaban programadas para llegar, lo que significaba que múltiples víctimas potenciales estarían presentes al mismo tiempo. El agente Wu explicó que esta era exactamente la oportunidad que necesitaban para intervenir con justificación legal y máximo impacto. El plan era simple, pero requería una sincronización perfecta. La inspección de códigos y los inspectores de salud aparecerían sin previo aviso para realizar inspecciones de rutina de la propiedad. Esto les daba autoridad legal para entrar y entrevistar a cualquiera que estuviera presente sin necesidad de una orden judicial. Si encontraban evidencia de coerción, fraude o trata durante esas entrevistas, podrían cerrar la operación de inmediato y realizar arrestos. El agente Wu me explicó cada detalle y me di cuenta de que había hecho este tipo de cosas antes. Su voz se mantuvo tranquila y profesional, pero escuché el entusiasmo cuando habló de finalmente atrapar a estas personas. Le pregunté si podía estar allí. Tal vez esperar en un coche cerca o algo así, y el agente Wu lo descartó rápidamente. Dijo que mi presencia podría complicar las cosas legalmente y podría hacer que Bella se sintiera presionada si me veía antes de que estuviera lista. Lo odié, pero lo entendí. Me prometió que defensores de las víctimas estarían en el lugar para asegurarse de que las mujeres fueran tratadas con respeto y cuidado.
no como criminales o sospechosas. Fue entonces cuando Mallory intervino y dijo que quería ser voluntaria como una de las defensoras. Tenía el entrenamiento y la experiencia, y ya conocía el caso de Bella. El agente Wu estuvo de acuerdo de inmediato. Los 3 días esperando la operación fueron peores que las 2 semanas anteriores. Apenas dormí más de unas pocas horas cada noche. Cada vez que cerraba los ojos, me imaginaba a Bella en esa propiedad, preguntándome si sabía que la ayuda estaba en camino o si había perdido la esperanza. No podía concentrarme en nada en el trabajo y finalmente me tomé los días libres. Mi apartamento se sentía demasiado pequeño y demasiado tranquilo. Seguía revisando mi teléfono a pesar de que sabía que nadie llamaría con actualizaciones hasta que terminara. Salí a correr hasta agotarme, pero eso no me ayudó a dormir. Limpié el apartamento 3 veces. Organicé nuestras fotos y me encontré mirando fotos de Bella de antes de que todo esto sucediera, de cuando su sonrisa le llegaba a los ojos y me llamaba bebé en lugar de Michael. Intenté imaginar lo que le diría cuando finalmente habláramos, pero cada versión sonaba incorrecta. Lo siento, se sentía demasiado pequeño. Te amo, se sentía demasiado simple. Nada capturaba el peso de lo que ella había pasado o lo que yo estaba sintiendo. La mañana de la operación me desperté a las 5, a pesar de que el agente Wu dijo que no se moverían hasta la tarde. Hice café y me senté junto a mi teléfono como me había indicado. El apartamento estaba impecable por mi limpieza nerviosa, así que me senté allí mirando el reloj. Los minutos se sintieron como horas. Encendí la televisión, pero no podía seguir lo que estaba sucediendo en la pantalla. Intenté leer, pero me rendí después de mirar la misma página durante 20 minutos. Alrededor del mediodía, me obligué a comer algo, pero la comida no sabía a nada y se me sentó pesada en el estómago. Caminé de la cocina a la sala de estar, al dormitorio y de vuelta, abriendo un camino en la alfombra. Cada vez que mi teléfono vibraba con una llamada o mensaje de texto no deseado, lo agarraba tan rápido que casi se me cae. Las horas pasaron lentamente sin noticias de nadie. Sabía que el agente Wu dijo que tomaría tiempo, que tenían que realizar las inspecciones con cuidado y entrevistar a todos los presentes, pero no saber lo que estaba sucediendo era una tortura. Seguí imaginando escenarios, la mayoría de ellos malos. ¿Qué pasaría si Bella no estaba allí? ¿Qué pasaría si la habían movido cuando sintieron que algo andaba mal? ¿Qué pasaría si ella estaba allí pero se negaba a irse? ¿Qué pasaría si la operación salía mal y alguien resultaba herido? Traté de alejar esos pensamientos, pero seguían volviendo. Finalmente, a las 6:30 de esa tarde, mi teléfono sonó con el número del agente Wu. Contesté antes de que terminara el primer timbrazo. Su voz se escuchó clara y pude escuchar el alivio en ella cuando dijo que habían entrado con éxito en la propiedad y encontraron a 12 mujeres presentes. Bella era una de ellas. Estaba físicamente a salvo, dijo, aunque emocionalmente conmocionada por todo lo que estaba sucediendo. Se estaban llevando a todas las mujeres a un lugar seguro, con defensores de las víctimas que las ayudarían a comprender que ahora estaban a salvo y podían tomar sus propias decisiones sobre lo que sucedería a continuación. Sentí que mis piernas se debilitaban y tuve que sentarme en el suelo. Bella estaba a salvo. Después de semanas de no saber, de temer lo peor, ella estaba realmente a salvo. Pregunté dónde estaba y dije que podía estar allí en minutos, pero el agente Wu me detuvo. Explicó que Bella necesitaba tiempo con las defensoras primero para procesar lo que había sucedido y comprender que ahora tenía autonomía. Presionar para verla demasiado rápido, incluso con las mejores intenciones, podría sentirse como más presión y control cuando acababa de escapar de una situación construida exactamente sobre eso. Quería discutir, pero sabía que tenía razón. Bella había sido controlada y manipulada durante semanas. Lo último que necesitaba era que yo apareciera y le hiciera demandas, incluso si esas demandas venían del amor. Así que acepté esperar y le pedí al agente Wu que se asegurara de que ella supiera que estaba pensando en ella. 3 horas después, Mallory llamó. Su voz era suave cuando dijo que había pasado tiempo hablando con Bella, quien estaba procesando muchas emociones y confusión sobre todo lo que sucedió. Mallory explicó que Bella había confirmado la historia básica.
Mi madre la había reclutado con promesas de un retiro de bienestar de lujo, donde ganaría dinero como consultora de estilo de vida para mujeres ricas. El discurso lo hizo sonar como una oportunidad exclusiva, casi como ser una conserje personal o entrenadora de estilo de vida. Bella pensó que estaría ayudando con servicios de spa, dando consejos sobre moda y bienestar, tal vez coordinando eventos. El dinero que prometieron era significativo, suficiente para ayudar con nuestras finanzas y la situación de mi madre. Bella había querido sorprenderme con los ingresos y no se había dado cuenta de lo mal que estaban las cosas hasta que ya estaba allí. Mayeri dijo que a Bella se le dijo que el secreto era necesario porque las clientas eran mujeres de alto perfil que valoraban su privacidad por encima de todo. La comunicación controlada supuestamente era para ayudarla a concentrarse en el programa sin distracciones externas. Al principio, el trabajo parecía legítimo, solo saludar a las clientas y ayudar con las actividades de bienestar. Pero gradualmente, las expectativas cambiaron. Se le pidió que pasara más tiempo con las clientas a solas, que se vistiera de maneras específicas, que fuera más cariñosa físicamente. Cada límite se empujó un poco más, siempre con explicaciones que lo hacían sonar normal y profesional. Para cuando Bella se dio cuenta de lo que realmente se esperaba, se sintió atrapada. Ya había cruzado límites con los que no se sentía cómoda. Su familia había aceptado dinero, y todos seguían diciéndole que esto era parte del trabajo que había acordado. Bella le dijo a Mallory que quería hablar conmigo, pero que necesitaba 1 o 2 días para trabajar primero con los consejeros. Estaba lidiando con la vergüenza por lo que sucedió y la confusión sobre cómo terminó en esa situación. Mallory dijo que Bella seguía diciendo que debería haberlo sabido, debería haber visto las señales de advertencia, debería haberme dicho desde el principio. Estaba luchando con el hecho de que inicialmente había creído que la oportunidad era real y que mi madre estaba tratando de ayudarnos. Mallory me aseguró que esta era una respuesta normal para alguien que había pasado por lo que Bella experimentó, que la autoculpa era común incluso cuando la persona era claramente víctima de manipulación. Dijo que los consejeros estaban ayudando a Bella a entender que nada de esto fue culpa suya, que fue engañada deliberadamente por personas que sabían exactamente cómo explotar la confianza y la presión financiera. Le pregunté a Mallory qué quería decir con que eso era normal, y explicó que las personas que han pasado por situaciones como esta casi siempre se culpan a sí mismas al principio. Piensan que deberían haber visto las señales de advertencia o haber sido más inteligentes al respecto, a pesar de que toda la configuración fue diseñada para engañarlas. Bella seguía diciéndole a los consejeros que se sentía estúpida por creer que la oportunidad era real, por pensar que mi madre realmente estaba tratando de ayudarnos a salir adelante financieramente. Mallory dijo que la autoculpa era en realidad una señal de que Bella estaba comenzando a procesar lo que sucedió, que estaba trabajando a través de todas las formas en que la situación se había retorcido a su alrededor. Los consejeros la estaban ayudando a comprender que ser engañada por personas en las que confías no te hace estúpida, te hace humana. Le pedí a Mallory que por favor le dijera algo a Bella de mi parte, que la amaba y no la culpaba por nada de esto, que esperaría el tiempo que ella necesitara. Mallory dijo que se lo transmitiría de inmediato y que Bella estaba en una casa de seguridad con gente cuidándola todo el tiempo. La instalación tenía consejeros disponibles día y noche, y Bella podía quedarse allí todo el tiempo que necesitara para sentirse segura y comenzar a resolver todo. Mallory prometió mantenerme actualizado sobre cómo estaba Bella y cuándo podría estar lista para hablar directamente. 2 horas después de colgar con Mallory, mi teléfono sonó con el número del agente Wu. Comenzó a hablar antes de que yo pudiera siquiera decir hola, su voz con una energía como si hubiera estado esperando para compartir noticias. Habían arrestado a 4 personas esa mañana que dirigían toda la operación, incluida la mujer que había reclutado a mi madre en el salón. Los cargos eran graves: fraude y blanqueo de dinero con seguridad, y estaban presionando por cargos de promoción de la prostitución también. El agente Wu dijo que los cargos de trata aún estaban siendo examinados por los fiscales porque la definición legal era complicada, pero tenían suficiente evidencia para encarcelar a estas personas por años. De cualquier manera, explicó que la operación funcionaba encontrando mujeres a través de sus familiares,
personas que estaban luchando con dinero o deudas. Los reclutadores se acercaban a alguien como mi madre y le presentaban esta oportunidad que sonaba completamente legítima, hablando de retiros de bienestar y consultoría de estilo de vida para clientes ricos que valoraban su privacidad. Lo hacían sonar exclusivo y profesional, mostrando testimonios falsos y extractos bancarios manipulados de otras familias que supuestamente se habían beneficiado. Una vez que conseguían que un miembro de la familia se uniera, esa persona convencía a la mujer de ir, usando su confianza y relación para que pareciera seguro. A las mujeres se les dijo que estarían ayudando con servicios de spa, dando consejos sobre moda y bienestar, tal vez planeando eventos para clientes adinerados. El dinero prometido siempre fue significativo, suficiente para hacer una diferencia real para las familias que lidiaban con la presión financiera. Cuando las mujeres llegaban a estas propiedades, todo parecía agradable al principio, exactamente como un retiro de lujo. Pero luego, las expectativas comenzaron a cambiar gradualmente, tan lentamente que era difícil señalar cuándo las cosas cruzaron una línea. Se les pedía que pasaran más tiempo a solas con las clientas, que se vistieran de maneras específicas, que fueran más afectuosas físicamente durante las sesiones. Cada límite se empujaba un poco más con explicaciones que lo hacían sonar normal y profesional, como si esto fuera solo parte del trabajo de hospitalidad de alto nivel. El agente Wu dijo que las mujeres eran mantenidas en el programa a través de un montón de tácticas diferentes que trabajaban juntas. Se les cobraba por sus habitaciones de lujo y la ropa de diseñador que se les daba, acumulando deudas que se les decía que pagarían a través de su trabajo. Pero los grandes pagos que se les habían prometido seguían retrasándose o reduciéndose, siempre con alguna excusa sobre la programación de clientes o el procesamiento de pagos. Para cuando las mujeres se dieron cuenta de lo que realmente se esperaba de ellas, ya habían cruzado límites de los que se sentían avergonzadas, y esa vergüenza hacía que fuera más difícil pedir ayuda o admitir lo que estaba sucediendo. Además, sus familias habían aceptado dinero, y todos seguían diciéndoles que este era el trabajo que habían acordado, que solo necesitaban cumplir con su compromiso. La presión familiar era enorme porque parientes como mi madre habían recibido dinero en efectivo y artículos de lujo, y tenían un interés financiero en que las mujeres continuaran. La voz del agente Wu se hizo más baja cuando explicó esa parte, como si supiera cuánto dolería escucharlo. Más tarde esa tarde, Judith me llamó y me explicó el lado legal de todo. Ella dijo, casos como este existían en esta complicada área gris, porque técnicamente las mujeres habían consentido ir inicialmente. Habían firmado papeles y acordado participar, pero ese consentimiento se basó en mentiras sobre lo que realmente implicaba el trabajo, y una vez que estaban allí, el consentimiento se mantenía a través de presión y manipulación en lugar de libre elección. La fiscalía se estaba centrando en el reclutamiento fraudulento, los esquemas financieros que creaban deuda y dependencia, y la forma en que la operación aislaba deliberadamente a las mujeres de sus sistemas de apoyo. Judith explicó que probar cargos de trata requería mostrar fuerza, fraude o coerción, y si bien el fraude era claro, la coerción era más difícil de demostrar legalmente porque no se impedía físicamente a las mujeres irse. Pero la manipulación financiera y la presión familiar creaban barreras psicológicas que eran tan efectivas como las puertas cerradas con llave. Pasaron 3 días lentamente mientras esperaba noticias sobre hablar con Bella. No podía concentrarme en nada. No podía comer mucho. Simplemente mantenía mi teléfono conmigo cada segundo. Cuando Mallory finalmente llamó para decir que había organizado una llamada telefónica, mis manos temblaban tan fuerte que casi se me cae el teléfono. Mallory me advirtió que la voz de Bella podría sonar diferente, que el trauma cambia a las personas, y que necesitaba estar preparado para eso. La llamada entró en el teléfono de Mallory con Bella en la línea, y en el segundo en que escuché su voz, supe que Mallory tenía razón en que sonaba diferente. La voz de Bella salió pequeña y cansada, nada que ver con la forma segura en que solía hablar. Comenzó a llorar casi de inmediato, y trató de explicar lo que sucedió, cómo terminó quedándose, incluso cuando quería irse. Las palabras salían entrecortadas entre sollozos, y podía escucharla luchando por superarlo.
Bella dijo que realmente pensó que nos estaba ayudando económicamente, que mi madre lo había hecho sonar como una oportunidad increíble y legítima que resolvería nuestros problemas de dinero. Había querido sorprenderme con los ingresos para demostrarme que podía contribuir de una gran manera. Para cuando se dio cuenta de lo que realmente se esperaba de ella, sintió que no podía decírmelo porque ya había hecho cosas de las que se avergonzaba, ya había cruzado límites que la hacían sentir sucia. Le dije que se detuviera, que nada de esto era culpa suya, que le habían mentido y la habían manipulado personas que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Le dije que lo único que me importaba era que estuviera segura ahora, que todo lo demás podríamos resolverlo juntos. Bella lloró más fuerte y dijo que no estaba segura de cómo volveríamos de esto, si nuestro matrimonio podría sobrevivir a lo que sucedió. Su voz se quebró cuando dijo que se sentía como mercancía dañada, como si yo nunca podría mirarla de la misma manera. Tuve que ser honesto con ella en que yo tampoco sabía lo que sucedería después, que esto era territorio nuevo para ambos, pero le dije que quería apoyar su curación de la forma que ella necesitara, que si necesitaba espacio y tiempo separados, lo respetaría, y si quería intentar terapia de pareja eventualmente, también estaba dispuesto a hacerlo. Dije que lo más importante era que ella mejorara y se sintiera segura de nuevo, y que podríamos resolver el resto sobre la marcha. Bella dijo que necesitaba quedarse en el programa de la casa de seguridad por un tiempo más y trabajar con consejeros antes de que pudiera siquiera pensar en nuestro futuro juntos. Estaba lidiando con un trauma grave y necesitaba descubrir quién era fuera de toda esta experiencia antes de poder estar en cualquier tipo de relación. Le dije que entendía y que le daría el espacio que necesitara. La llamada terminó y me quedé allí mirando mi teléfono durante probablemente una hora. Durante las semanas siguientes, me dediqué a ayudar con el caso legal porque me daba algo concreto en lo que concentrarme además del apartamento vacío. Empecé a ir a un terapeuta 2 veces por semana para procesar todo lo que había sucedido. Judith me mantuvo al tanto de la fiscalía y cada actualización me enfurecía más con las personas que habían hecho esto. La evidencia era lo suficientemente fuerte como para que los principales organizadores se enfrentaran a penas de prisión graves. Tenían registros financieros, testimonio de múltiples víctimas y toda la documentación que Fletcher había reunido. Judith explicó que los fiscales estaban construyendo casos por fraude, blanqueo de dinero y coerción. La cooperación de mi madre se convirtió en una parte clave del caso. 3 semanas después de que todo salió a la luz, se reunió con Judith y acordó declararse culpable de conspiración para cometer fraude. Tuvo que devolver los $15,000 que había recibido, además de testificar contra los organizadores. El acuerdo le otorgó libertad condicional en lugar de tiempo en la cárcel y consejería obligatoria. Cuando Judith me contó sobre el acuerdo con la fiscalía, tuve sentimientos encontrados porque una parte de mí quería que mi madre enfrentara consecuencias más duras, pero otra parte sabía que su testimonio ayudaría a condenar a las personas que realmente dirigían la operación. Los padres de Bella también tuvieron que devolver sus regalos y proporcionar declaraciones detalladas para la fiscalía. No fueron acusados penalmente porque estuvieron menos directamente involucrados que mi madre, pero tuvieron que vivir sabiendo que habían sido parte de la explotación de su hija. Su padre me llamó una vez durante este tiempo y se echó a llorar por teléfono. Seguía diciendo que pensó que nos estaba ayudando económicamente y que no entendía lo que realmente estaba sucediendo. No pude encontrar mucha simpatía por él. Las semanas pasaron lentamente y me centré en el trabajo, la terapia y en ayudar al equipo de Judith en todo lo que pude. Les di acceso a todas las cuentas de Bella y a nuestros documentos compartidos. Les expliqué la línea de tiempo de cuando las cosas comenzaron a parecer extrañas. Proporcioné referencias de carácter para Bella para demostrar que no era alguien que normalmente guardaría secretos o tomaría decisiones impulsivas. 2 meses después de la operación, Mallory llamó y dijo que Bella quería reunirse conmigo en persona. Arreglamos encontrarnos en una cafetería que era territorio neutral con la consejera de Bella presente. Llegué temprano y me senté en una mesa de la esquina mirando la puerta. Cuando Bella entró, se me cortó la respiración porque se veía tan diferente. Estaba más delgada y tenía ojeras bajo los ojos.
Pero también había algo nuevo en la forma en que se portaba, una especie de fuerza que no había estado allí antes. Su consejera se sentó en una mesa cercana, dándonos privacidad, pero manteniéndose lo suficientemente cerca para intervenir si era necesario. Bella se sentó frente a mí y nos miramos por un momento. Empezó a hablar y yo escuché. Hablamos durante 2 horas sobre todo lo que había sucedido. Bella explicó la manipulación psicológica en detalle y tuve que obligarme a no interrumpir. Describió cómo el programa normalizó lentamente cosas que deberían haber sido enormes señales de advertencia. Comenzaron con actividades legítimas de bienestar como yoga y meditación. Luego introdujeron la idea de proporcionar compañía a mujeres ricas solitarias. Luego, las expectativas de compañía comenzaron a cambiar. Cada paso se sintió lo suficientemente pequeño como para que se convenciera a sí misma de que estaba bien. La presión financiera de nuestras familias la hizo sentir que tenía que continuar, porque mi madre y sus padres contaban con el dinero. Le habían dejado claro lo mucho que significaban los pagos para ellos. Bella dijo que se sentía atrapada entre decepcionar a todos y hacer cosas que la enfermaban. Intentó irse 2 veces, pero le recordaron la deuda que tenía por los alojamientos de lujo. Le dijeron que su familia tendría que pagar todo si rompía su contrato antes de tiempo. Sentía que no podía decírmelo porque ya había cruzado límites de los que se avergonzaba y pensó que nunca la perdonaría. Alargué la mano por encima de la mesa y le tomé la mano, y le dije que nada de eso era culpa suya. Ella retiró la mano suavemente y dijo que necesitaba que yo entendiera algo importante. Había solicitado una separación temporal para poder tener espacio legal y emocional para sanar. No estaba diciendo que nuestro matrimonio había terminado, pero necesitaba tiempo para reconstruir su sentido de sí misma y su autonomía sin sentir que tenía que actuar o cumplir con las expectativas de nadie. Los papeles de la separación ya estaban presentados. Sentí como si me hubieran golpeado, pero me obligué a mantener la calma. Le dije que entendía y que respetaría cualquier límite que necesitara. Acordamos comunicarnos a través de su consejera por ahora. Tal vez podríamos intentar terapia de pareja en unos meses si se sentía lista. Ella asintió y se levantó para irse. La vi salir con su consejera, y me senté allí solo con mi café frío. 4 meses después del rescate de Bella, finalmente se llevó a cabo el juicio de los principales organizadores. La sala del tribunal estaba llena de víctimas y sus familias. Bella testificó a través de un enlace de video con el apoyo de Mallory y su consejera sentadas justo a su lado fuera de cámara. Me senté en la galería mirando su rostro en la pantalla mientras describía lo que sucedió. Habló clara y tranquilamente sobre el proceso de reclutamiento y la manipulación gradual. Explicó cómo usaron la presión familiar y la coerción financiera para mantener a las mujeres dóciles. Detalló las tácticas psicológicas que utilizaron para hacer que las mujeres sintieran que lo habían elegido todo libremente. Verla testificar fue una de las cosas más difíciles que he hecho, pero estaba muy orgulloso de su coraje. Los abogados defensores intentaron argumentar que las mujeres habían dado su consentimiento y eran libres de irse en cualquier momento. Los fiscales destruyeron ese argumento con evidencia de las trampas de deuda, la presión familiar y la comunicación controlada. Mostraron cómo la operación se dirigió sistemáticamente a mujeres vulnerables a través de familiares de confianza. Después de 3 semanas de testimonio, el jurado deliberó durante 2 días. Los 4 organizadores fueron condenados por múltiples cargos. La audiencia de sentencia tuvo lugar una semana después. El juez les dio penas de prisión que iban de 5 a 12 años. El juez señaló específicamente la naturaleza depredadora del reclutamiento a través de miembros de la familia y la manipulación psicológica involucrada. Dijo que la operación había causado un trauma grave a docenas de mujeres y había destruido familias. Cuando se leyeron las sentencias, sentí una extraña mezcla de satisfacción y vacío porque Bella seguía ausente y el tiempo en prisión para estas personas no deshacía lo que le había sucedido. 6 meses después de que terminó el juicio, recibí un mensaje de texto de Bella preguntando si quería que nos reuniéramos a tomar un café en el lugar al que solíamos ir los domingos por la mañana. Me temblaron las manos mientras respondía sí. Ella ya estaba sentada en nuestra vieja mesa cuando llegué, con un aspecto diferente de maneras que no podía nombrar del todo.
Más delgada tal vez, pero también más sólida de alguna manera, como si estuviera ocupando espacio en lugar de disculparse por existir. Hablamos durante casi 2 horas sobre cosas pequeñas al principio. Su nuevo trabajo en una librería donde podía elegir su propio horario y nadie conocía su historia. Mencionó la posibilidad de intentar terapia de pareja si estaba interesado, pero dejó en claro que aún no estaba lista para vivir juntos y que necesitaba seguir construyendo su propia vida primero. Le dije que entendía y que haría lo que ella necesitara. Programamos nuestra primera sesión de consejería para la semana siguiente. La oficina de consejería olía a lavanda y las sillas eran demasiado blandas, pero nuestro terapeuta no nos permitió escondernos detrás de palabras educadas. Bella habló sobre aprender a reconocer cuándo estaba actuando para otra persona, en lugar de ser honesta acerca de lo que quería. Yo hablé sobre cómo había confundido protegerla con controlarla, cómo había tomado decisiones pensando que sabía lo que era mejor sin preguntar. El trabajo fue más duro de lo que esperaba porque significaba admitir que había contribuido a un ambiente en el que Bella sentía que tenía que complacer a todos. Íbamos todas las semanas y a veces Bella lloraba, y a veces yo lo hacía, y a veces simplemente nos sentábamos allí sintiéndonos incómodos. Aprendí que amar a alguien significaba apoyar sus elecciones incluso cuando esas elecciones no me incluían de la manera que yo quería. Bella comenzó a descubrir quién era fuera de ser la esposa o hija o víctima de alguien. Nuestro futuro seguía siendo incierto y no sabíamos si terminaríamos juntos o separados. Pero lo estábamos enfrentando con honestidad en lugar de suposiciones, con límites en lugar de obligaciones, y con un cuidado genuino por el bienestar del otro en lugar de simplemente seguir los pasos.